Cuando una veinteañera Nur de Jordania, que por entonces se llamaba Lisa Halabi, la leyeron los pozos de una taza de café, le vaticinaron que se casaría con un hombre rico y muy poderoso políticamente. Lo contó ella misma en un libro de memorias que ella misma escribió. Así fue. Lisa se convertiría a la edad de 26 años en la cuarta esposa del viejo Hussein de Jordania. Ella tenía 26 y él 43. E inmediatamente Hussein le cambió el nombre y también la religión. Así lo había hecho con su segunda esposa, la británica Antonieta Avril Gardiner, que su nombre cambiado sería Muna al-Hussein, el deseo de Hussein en español. ¿Y qué mejor nombre de colocarle a una esposa que el deseo de su esposo? Bueno, un rey árabe lo puede hacer. El mismo día de su boda, Lisa Halabi dejó de llamarse así. Se convertiría al Islam y al mismo día pasó a llamarse Nur de Jordania. Algo así como la luz de Hussein. Así que si la segunda esposa de Hussein, madre del actual monarca de Jordania, Abdalá II, se llamaba el deseo de Hussein, Muna al-Hussein, Nur pasó a llamarse la luz de Hussein. Vaya egocéntrico que era el tipo. Con aquel soberano jordano viviría años de amor, pese a la diferencia de edad y de cultura. Así que la suya sería una historia de cuento de hadas, pero con un final marcado por las intrigas palaciegas. Tras partir el rey de Jordania, el viejo Hussein, y con esa fractura y vacío de trono, la reina Nur, a la luz de Hussein, no le tocó de otra sino regresar a su país natal, Estados Unidos. Era que había nacido en Washington y tenía una mezcolanza increíble: siria, inglesa, sueca y hasta escocesa. Pero la historia de cuento de hadas de la luz de Hussein comenzaría en 1977, cuando llegaría Amán, la joven recién convertida en arquitecta de la Universidad de Princeton. Había llegado a Amán, ciudad conocida por varias ruinas antiguas, patrimonio de la humanidad, templos romanos y el complejo del Palacio Umayyad del siglo VIII, un teatro romano y un teatro de piedra del siglo II. En ese momento la recién graduada, con 25 años, llegaría a trabajar en una compañía aérea, Arab Air Service, que buscaba ampliar el aeropuerto de Amán. Pero lo que ampliaría serían los destellos de luz para el viejo Hussein. La joven hermosa, de ojos claros, de tez blanca, nariz fileña y unos ojos de ensueño. Y era que la joven Lisa era una mezcolanza, nieta de migrantes sirios y suecos que habían logrado triunfar en los Estados Unidos. Su padre, un alto ejecutivo de una compañía aeronáutica, le había conseguido el puesto para trabajar en aquella compañía aérea, Arab Air Service, que incluso en sus memorias habla de lo difícil que era estar a la altura de las expectativas de su exitoso padre, que él había puesto en ella. Los Halabi estadounidenses eran ricos, se relacionaban con los Kennedy, con la clase más alta estadounidense. Estudió en la prestigiosa escuela Chapin para señoritas, como Jackie Bouvier o Jackie Kennedy. Incluso, durante sus años de estudiante de arquitectura en Princeton,
se manifestó contra las milicias que se encontraban en Vietnam e incluso dejaría la universidad un tiempo para trabajar como camarera en una pizzería en Colorado. Entonces, ¿cómo una mujer de clase alta, bien preparada y que aprendió a ganarse la vida como camarera, terminaría en Jordania, casada con un rey, casi 20 años mayor que ella, que le hizo 4 hijos y que cuando este pereció en 1999, le tocó huir en parte, debido a la pugna por el trono vacío que había dejado Hussein, que hoy ocupa Abdalá II, uno de los 12 hijos que dejó Hussein. Así que te invito a que veas el siguiente cuento de hadas con un final de intrigas de una mujer que lo cambió todo por un rey, el cual amó y respetó, y que hoy como viuda se le llegó a relacionar hasta con Carlos Slim. Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Arnevideos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Nacida como Elizabeth Lisa Nayeb Halabi, un 23 de agosto de 1951 en Washington, Estados Unidos. Hija del viejo Nayeb Elias Halabi, director ejecutivo de Pan Am, y de Doris Karkis. Desde muy joven, se relacionó con otros chicos de clase alta, debido al puesto de su padre, y el salario devengado le alcanzaba para mantenerla en buenos colegios. Estudió desde la primaria en Shopping, esa escuela de señoritas de clase alta, de faldas largas y de corbatincitos, niñas de bien, donde también asistiría Jackie Kennedy en su juventud. Y de Shopping pasaría a Princeton, una de las universidades más prestigiosas y también más costosas de Estados Unidos. Se inclinó por la arquitectura. Tenía que cumplir los estándares de su padre. Pan Am era una aerolínea y había sido una de las más importantes desde la década de los 30 en Estados Unidos. El viejo Nayeb era director, con los contactos que tenía el viejo Nayeb, y al graduarse Elizabeth, su hija de 23 años, buena estudiante, su padre le conseguiría un trabajo bien remunerado e importante arquitectónicamente y profesionalmente. En pocas palabras, Lisa tenía que lucirse. Y así fue como llegó a trabajar en la ampliación del Aeropuerto Internacional de Amán. Entonces, cuando Noor comenzó su aventura jordana en 1977, tenía unos 25 años, mientras que Hussein, por otra parte, acababa de convertirse en uno de los solteros de oro tras enviudar de su tercera esposa, la reina Alia, que había partido en un insuceso aeronáutico de helicóptero. Su primera esposa fue Dina, una princesa hachemita. Se casaron en el 55, cuando él tenía 19 años y ella 26, pero pronto se descubrió que no tenían nada en común. Así que después de 1 año y medio de matrimonio y una hija en común, la princesa Alia se divorció de Hussein. Luego llegó a la vida de Hussein Muna, sí, la madre del actual rey y monarca de Jordania, Abdalá II. Pero Muna, su segunda esposa, no se llamaba Muna, sino Antonieta Avril Garnier, y era británica. Pero como sabemos que Hussein era un hombre posesivo y la deseaba en ese entonces, la colocó Muna, que significa deseo de Hussein. Muna al-Hussein,
Muna era hija de un oficial británico que trabajaba como asistente en el rodaje de Lawrence de Arabia. Aquella película clásica, aquella película protagonizada por Peter O'Toole, Alec Guinness y Anthony Quinn, y por supuesto Omar Sharif. Se casó con Muna en 1961. La pareja tuvo 4 hijos: Abdallah, el actual rey, Faisal y las gemelas Aisha y Zen. El matrimonio duró unos 11 años, tras los cuales Hussein se divorció para contraer matrimonio con Alia Toukan. Alia era del Cairo, Egipto, hija de un diplomático. Para nada era noble. Era estudiada, pues había terminado en la Universidad de Loyola, en Chicago, ciencias políticas, y había hecho estudios de posgrado en el Hunter College de Nueva York. Así que era una mujer bien preparada, como le gustan a Hussein, o le gustaban al viejo Hussein. Se había establecido en Jordania, donde trabajaba para la Real Jordanian Airlines, otra vez el aeropuerto. Como que el viejo Hussein pasaba mucho en los aeropuertos esperando los vuelos de llegada de mujeres que venían del extranjero, porque prácticamente todas eran así. Se casaría con Alia en 1972. ¿Y qué mujer le decía no a un rey y además jefe? Aquella boda se celebró en 1972 y entonces Alia pasó a llamarse Reina Alia, que en español significa sublime. Alia al-Hussein. Esta vez Hussein no tuvo que cambiarle el nombre porque ya tenía nombre árabe, Alia, sublime, sublime de Hussein. La reina sublime de Hussein tendría 2 hijos con Hussein, Aya y Ali. Aya nacería en el 74 y Ali en el 75. Asimismo, el matrimonio adoptó a Abir, una joven palestina que había quedado huérfana de madre, ya que su madre, la madre de esta niña Abir, había partido en un insuceso aeronáutico en un campo de refugiados palestinos. Irónicamente, Alia correría con la misma suerte. Perecería un extraño insuceso de helicóptero 5 años después. En aquel momento entonces el viudo, y con 8 hijos, como comentaría en sus memorias escritas después de la partida de Hussein, cuenta que comenzó a coincidir extrañamente con él, con el rey, en Amán. Al parecer, el rey se había fijado en ella durante una recepción e hizo todo lo posible para hacerse el encontradizo. Sí, era un pillo, así como había hecho con las otras, hasta que finalmente la invitó a cenar. Cabe recordar que Alia le propuso que fuera la directora de un festival, el cual él supervisaba. Parecido le pasó a la reina Nur. Entonces un día la invitó a cenar y poco después comenzarían a salir. La boda no tardaría en llegar. El 15 de junio de 1978 se casaban por todo lo alto. Ella fue la única mujer en el enlace. No fue fácil para la joven reina encajar en las intrigas de palacio desde un principio. Tenía 8 hijos, 8 posibles herederos. Y si tenía hijo con ella, también sus hijos podrían empezar a ser parte de aquella pugna y conflicto. Entonces, ¿intereses monegascos o intereses principescos? Digo eso porque al parecer el rey Hussein también tenía los mismos hábitos de los de Mónaco, su afición por los plebeyos, en este caso por las plebeyas. Los cortesanos del reino estaban habituados a que una mujer mandara, y esta era una mujer liberal. Nur se había criado en los Estados Unidos,
libre de hacer lo que quiera, incluso hasta trabajar como camarera en una pizzería. Acá las costumbres eran otras. Cuando miro ahora las fotografías de nuestra boda, que aparecieron en primera página en los periódicos de todo el mundo, veo a una mujer joven llena de optimismo y esperanza, que sonríe, sonríe y sonríe con todo su corazón en un apuesto hombre con barba que responde de forma parecida. La Luz de Hussein y Hussein vivirían junto a sus hijos felices. Ella aprendió a amarlo sin importar la edad, a complacerlo y a entenderlo. Y él aprendió a amarla. Por eso se llamó la luz del viejo Hussein. Desde el 78, año en que se casó, empezaría a ser embajadora de buena voluntad de las Naciones Unidas, del empoderamiento de la mujer y de muchas otras organizaciones de ayuda humanitaria. Por eso durante los últimos años del rey Hussein, notablemente enfermo, se tuvo que retirar. Sin embargo, en cabeza de las delegaciones siempre estuvo su amada Luz. Noor, durante aquellos años, siempre llamó la atención preferente de los fotógrafos y cámaras a todo lugar en que iba. Lamentablemente Hussein partiría en Amán un 7 de febrero de 1999 a causa de un cáncer, del que fue tratado años antes. Tras la partida de su amado Hussein, Noor conocería mejor las intrigas palaciegas. Cuando perecía el viejo Hussein de Jordania en el 99, inmediatamente los ojos sobre el trono se pusieron sobre su hermano, Hassan, hermano del viejo Hussein. Pero de pronto todo cambió. El sucesor no fue el esperado Hassan, sino un hijo. A lo que otra vez todas las miradas se pusieron sobre el hijo mayor de Noor, Hamza. Pero no sería ni el hermano del viejo Hussein, ni Hamza el hijo mayor de Noor, sino un hijo que tuvo con la princesa Muna. ¿La recuerdan? Sí, Muna, el deseo de Hussein, el hijo de Muna, Abdala II. Inmediatamente Noor acataría a Abdala como rey de Jordania, contrariamente a los comentarios que afirmaban que ella había estado presionando al viejo Hussein para que nombrara de sucesor a su hijo Hamza, a lo que ella diría: yo siempre había definido que mi hijo fuera a la universidad y desarrollara sus facultades e intereses intelectuales. Eso sí, en el furor de su coronamiento, Abdala II, el actual monarca, le aseguró a Noor lo siguiente: cumpliré los deseos de mi padre para con Hamza, cosa que no ha sido así. Noor y sus hijos viven lejos, lejísimos de Jordania, pero sin olvidar sus raíces. Noor hoy pasa tiempo en Nueva York, lo mismo que en Londres, dedicada a tareas solidarias. No se le ha vuelto a conocer ninguna relación, aunque se le relacionó con varios tipos, como Carlos Slim, que al final terminó en nada. Era falso, no comprobado. Sin embargo, ha tenido que sufrir por su hijo Hamza, quien fue arrestado en 2021 porque al parecer criticó al gobierno o al rey. A lo que Ramnia, a lo que Noor de Jordania respondería en sus perfiles y cuentas oficiales de sus redes sociales: rezo para que la verdad y la justicia prevalezca para todas las víctimas inocentes de estas calumnias malvadas. Hamza mantiene la palabra de que no hizo ni hará ningún complot contra el monarca actual. Hamza también es graduado de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, y cabe la pena recordar que el difunto rey Hussein se refería a él siempre con mucho cariño,
definiéndole como su favorito en público. Y aunque Abdala II cumplió en parte las últimas palabras del viejo Hussein, que quería que fuera nombrado príncipe heredero, y lo hizo. Pero Abdalá modificó ese decreto en 2004, cambiando que el que lo suceda sería su primogénito y no su hermano, o sea, Hamza. Hamza está casado con la princesa Noor bin Hassan bin Nayef, una boda a la que asistieron los entonces príncipes Felipe y Leticia. Sería la primera, donde Leticia acudiría como princesa de Asturias el 22 de mayo del año 2004. Tristemente, el matrimonio se divorciaría 5 años después, en 2009, pero juntos tuvieron una hija, Aya bin Hamza, y se casaría nuevamente en 2012 con la princesa Basma Bani Ahmad, con la que ha tenido 4 hijos, 3 niñas y un niño. Con ella comparte su pasión por pilotear. Ella, Basma, nacería en Canadá y se incorporó desde joven a la Academia de Aviación Ayla Aqaba. La prensa árabe ha presentado siempre a Hamza como un tipo noble, religioso y cercano al ciudadano de la calle, aún más que Abdala II. En pocas palabras, el antiguo príncipe heredero, Hamza, hijo de Noor, se considera más popular que incluso el propio Abdala. Y sobre todo tiene un gran parecido con su padre, el rey Hussein I. Y así vive Noor de Jordania, un poco atormentada por la situación de su hijo y las intrigas y pugnas propias de un reino palaciego. Entonces la historia, que comenzó como un cuento de hadas, en estos momentos ha terminado con un final lleno de intrigas. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas.